Pues nada, bienvenidos al Meetup de C++. Va a consistir en una hora de debate aproximadamente. José Daniel nos trae novedades que ahora os cuenta rápidamente y luego empezaremos con el debate per se y luego tenéis como media hora de preguntas. Os presento a los contertulios. Carlos Vázquez, de Tequila. Ahí le tenéis. Prueba el micro, Carlos, que te presento para que lo pruebes. Dale, Alon. Hola. No. ¿No? Sí. Ahora. Javier San Juan, ¿tienes micro? Sí, hola, bienvenidos. De la UTAD, como podéis ver ahí. Roberto Fernández. Buenas, buenas. Ahí está, de Tequila Works también. José Daniel. Ahí le tenéis. El Master of Ceremony. Y Jordi Guerrero, de King. Hola. Muchas gracias a King por patrocinar el evento. Han pagado las cervezas, o sea que ya les podéis dar las gracias, que es lo importante de todo esto, ¿no? Un aplauso. Muchas gracias a José de Tequila Works. Le dais las gracias de parte mía a José, que ha sido quien nos lió para venir aquí, la verdad. Y a Campus, porque todo esto que veis lo ponen ellos y es un placer. Todo esto lo grabamos en HD, lo subiré yo a YouTube y lo podréis ver cuantas veces queráis, etcétera, etcétera. Y todo esto es por Campus, la verdad. Cualquiera que trabaje, ya José Daniel me pasará algún contacto, que trabaje en C++ en banca, finanzas y crédito o pagos para el evento que viene, si podéis poneros en contacto conmigo, ahí tenéis mi contacto. Jordi@besepa, me haríais un gran favor para organizar el siguiente, que ya me ha costado un horror organizar este. Si me echáis una manita, mejor. Nada, José Daniel, voy a poner tu presentación. Gracias. Aquí tienes el clicker. Este es el que vale. Mira, sí. Sí. Bueno. Sí, ya lo veo. Gracias. Bueno, hola a todos. Os cuento la idea que teníamos, es que os voy a contar algunas cosas, voy a intentar que sean muy poco y daros una visión un poco general desde el punto de vista del Comité de Normalización y de cosas que están ocurriendo en el desarrollo del lenguaje. Voy a intentar enrollarme poco y luego lo que le he pedido a los 4 participantes, porque ellos son los que de verdad saben de videojuegos, ya veréis que yo no tengo ni idea. Es un poco, vamos a hacer 2 rondas en las que nos den un poco una idea primero de por qué odian C++, es decir, qué problemas tienen con el lenguaje y nada más. Y en una segunda ronda que escriban la carta a los Reyes Magos y nos digan qué les gustaría. Después de eso, pues abrimos un torneo ya de preguntas, de debate y hasta que nos corten. Y bueno, pues como yo os decía, yo no tengo ni idea de videojuegos o una vaga idea, pero estoy metido en esto del desarrollo del lenguaje desde hace algunos años y entonces lo que he hecho es pedir una chuleta. Y le he pedido una chuleta a Michael Wong de IBM, que es la persona que está liderando el grupo de trabajo 14 dentro del... Bueno, esto es el grupo de estudio 14 dentro del Working Group 21, dentro del subcomité 22, una cosa muy extraña de esto de la normalización muy burocrática. Bueno, ¿y qué es lo que yo sé de videojuegos? Pues esto es todo lo que yo sé de videojuegos. Yo tenía un Spectrum y llegué a escribir algún trocito de código y jugaba a estos videojuegos. Me ha costado encontrar pantallazos de mis videojuegos favoritos de entonces, el Decathlon, el Rambo, el 1942. Para esto hay que haber sido niño en los 80. Y bueno, pues ahora poniéndonos más serios, la idea es que os voy a decir algo sobre el SG14, que es el foro donde se están discutiendo cosas de videojuegos. Luego os voy a comentar algunos de los muchos problemas que seguro que me diréis que tenéis y algunas posibles soluciones a 2 o 3 cosas, porque el SG14 está empezando su actividad ahora. Bien, cuando miras esto de C++ y los videojuegos, dices, bueno, ¿y esto cuánto supone para el mundo C++? Estos son datos de un estudio de JetBrains, que son los que hacen Sea-Lion, que es un entorno de desarrollo para C++. Y claro, como ellos quieren vender su entorno de desarrollo, hicieron un estudio de mercado y lo interesante es que han hecho algunos datos de su estudio de mercado público
uno de los datos que se ha llevado algunos titulares es que han hecho una estimación detallada por zonas geográficas de cuántos desarrolladores C++ hay en el mundo y de acuerdo con sus datos ahora mismo hay 4,4 millones de desarrolladores C++. Si lo comparas con hace 10 años, donde alguna consultora había hecho de estudio de mercado, había hecho otro estudio y lo cifraba en unos 3 millones, pues en 10 años crecer de 3 a 4,4 no está mal. Ahora, lo que sí han hecho la gente de Sealion, además, es estimar por sectores. Entonces, ahí tenéis un gráfico de barra. El sector que más utiliza C++ con videojuegos, con diferencia, lo siento, no son los videojuegos, son las finanzas. Después de las finanzas, la banca. Pero el tercero sí son los videojuegos. Es un sector que ya lo utiliza bastante, y otros sectores que normalmente teníamos en nuestro radar, como los que más estaban utilizando C++, como el sector de la electrónica de consumo o el sector aeroespacial, realmente son un mercado residual. Venga, aquí tenéis el gráfico un poco con la estructura del comité de C++. Cuando yo entré en el comité de C++ éramos como 50 personas, ahora somos 120 y aunque nosotros realmente somos un grupo de trabajo de un subcomité dentro de una cosa muy rara de ISO, al final hemos tenido que hacer una estructura interna porque es que aquí no cabíamos, somos 120, entonces normalmente cuando nos reunimos necesitamos 6 salas en paralelo y unos procesos de decisión más o menos complicados que hace que a veces no podemos reaccionar todo lo rápido que nos gustaría. Entonces, pues tenemos el comité, debajo tenéis unos working group internos que se dedican o más al lenguaje o más a la biblioteca o un poco a la evolución, y luego lo que hemos empezado a hacer es tener grupos de estudio. Un grupo de estudio es un grupo más o menos grande de personas del comité que trabaja en desarrollar más el lenguaje para un tema en concreto. Por ejemplo, el primero que creamos es el de concurrencia y paralelismo. Este lleva bastante tiempo y habéis visto resultados como una interfaz de hilos o cosas recientes de STL paralela. El último de todos estos que hemos creado es el SG14, que empezó siendo el grupo de videojuegos y ahora es videojuegos y baja latencia, porque hay otros sectores que tienen necesidades muy parecidas a las que se pueden tener en videojuegos desde el punto de vista del lenguaje. ¿Cuándo ha empezado esto? Pues muy recientemente. Hubo una charla en el CPPCon en 2014, que es una conferencia que se lleva celebrando un par de años en Estados Unidos, en la costa oeste, y se empezó a hablar del tema, se creó una lista de correo, un grupo en Google Groups y salió un documento con una solicitud de que había que mejorar el lenguaje en algunos aspectos. Después se ha creado el grupo 14, que lidera Michael Wong de IBM. Ha habido una reunión hace poco, este año, en el CPPCon 2015, y la siguiente reunión va a ser en el GDC 2016, que según los que saben parece que es una conferencia relevante para vosotros. Y luego lo que hacemos es que en vez de que la gente de videojuegos vengan al comité, pues hay miembros del comité que van a donde se reúne la gente de videojuegos y actúan de nexo. Este modelo que estamos probando por primera vez con la comunidad de los videojuegos es un modelo que parece funcionar bien, hemos obtenido buenos resultados y no se descarta que en el futuro se repita con otras comunidades. Bien, otra cosa que hemos descubierto es que a este mismo grupo de trabajo de pronto empiezan a sentirse atraídos por lo que se está haciendo en él otras comunidades. La comunidad de finanzas y de banca, la gente que se dedica a hacer simulaciones, la gente de computación de altas prestaciones y computación científica y quizás, potencialmente, la gente que hace Big Data. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tenéis algunas razones. La gente que hace simulaciones interactivas pues, o la gente que hace gráficos de tiempo real o la gente de empotrados porque tiene la misma necesidad de tener unos recursos muy limitados que no los puedes cambiar porque no puedes hacer upgrade muchas veces de la máquina, pues hay distintas comunidades. También la gente del entorno financiero con bastante relación con el tema de la baja latencia. Bien, voy a pasar a enumerar algunos problemas.
Un problema, la memoria disponible. Pues tienes la que tienes, que dependiendo del entorno en el que esté, puede ser entre unos cuantos centenares de megas y unos pocos gigas, y muchas veces no tienes espacio de swap, o sí, o no tienes disco, o sí, y hay veces que actualizar el hardware no necesariamente es una opción que puedes considerar. Además, hay problemas de inconsistencia en la asignación de memoria. El estándar intenta ser un factor común y esto implica que distintas implementaciones de la biblioteca estándar utilizan memoria dinámica en distintos puntos. Por ejemplo, Vector tiene un factor que es la tasa de crecimiento, pero distintas implementaciones utilizan distintos valores entre 1,5, 1,8 y 2. Y eso, si tú quieres decir cuánta asignación de memoria estás haciendo, pues es relevante para ti. Hay otras implementaciones que asignan memoria con el constructor vacío y otras no. Pues esto es un problema en cuanto a la predictibilidad. Tenemos en C++11 stdfunction, que es un wrapper, por ejemplo, para expresiones lambda y que tiene una optimización que se llama la optimización del objeto pequeño. Pero, ¿cuál es el tamaño de un objeto pequeño o a partir de cuándo realmente va a ser asignación de memoria? Pues tampoco lo sabemos y esto es un problema para la portabilidad del rendimiento. En cuanto al tiempo de cómputo, pues te encuentras con un coste en los iteradores, en las versiones de debug, que varía también de una implementación a otra. Y hay distintas formas en cada implementación de desactivar funcionalidades que tú no quieres. Dynamic Cast. Normalmente en videojuegos RTTI es una cosa que no puedes o no quieres permitirte y el hecho es que está desactivado y esto lo que ha derivado es que en muchos frameworks acabas teniendo un sistema, si queréis llamémoslo, de reflexión o de reflectividad ad hoc que me vale exclusivamente para ese sistema. También hay gente que se empieza a implementar ciertos contenedores y ciertos algoritmos porque no les valen los de la biblioteca estándar. Incluso para un mismo nivel de complejidad, ahí tenéis dos contenedores que tienen el mismo nivel de complejidad de esta que se estudia cuando uno lo estudia matemáticamente y tienen complejidad logarítmica, pero de facto cuando lo ejecutas tienen un tiempo de ejecución muy distinto porque claro, la complejidad, por ejemplo, la teoría de la complejidad, por ejemplo, no tiene en cuenta una cosa, que es que hay una cosa que se llama memoria caché. RTTI, normalmente lo queréis tener desactivado. Eso quiere decir que si importáis código que utiliza Dynamic Cache, estáis en la tierra del comportamiento no definido. Lo mismo ocurre con las excepciones, que entiendo que tenéis buenas razones para en muchos proyectos no poder utilizarla, pero se tiene el problema de que si utilizáis una biblioteca que lanza una excepción, vuestro comportamiento es no definido, porque tan pronto activáis el flag de no exceptions, vuestro comportamiento es no definido y hace que muchas bibliotecas no sean utilizables y que tengáis que reinventar las cosas. Más cosas. Pues a veces tenéis hardware donde la predicción de salto es entre mala y no existente. Son aplicaciones en las que el impacto de la caché se hace bastante visible. Hay necesidad de tener estructuras de datos que sean cache friendly, listas intrusivas y luego el tiempo importa. El tiempo importa en dos dimensiones. Por una parte, hay una queja de tiempos de compilación muy largos en proyectos grandes, sobre todo cuando estamos por encima de 1 o 2 millones de líneas de código, pues los tiempos de compilación empiezan a ser realmente un dolor. Y también el tiempo de carga acaba siendo largo. Bien, entonces, por supuesto, no vamos a solucionar este año todos estos problemas, ni mucho menos, y hay otros muchos. Puede salir alguno más, pero empezamos a tener algunas propuestas de soluciones para pequeñas cositas aquí y allá. Por ejemplo, una cosa que ya tenemos un borrador es de proporcionar aritmética de coma fija. Y hay veces pues, que esto te va a permitir no tener que utilizar la coma flotante, porque hay veces que puedes tener una plataforma donde la coma flotante es lenta y hay otras veces que necesitas precisión uniforme
Y la coma flotante tiene esto de que la precisión no es uniforme en todo el rango. Hay sitios donde tienes una precisión mayor y otros sitios donde tienes una precisión menor. Entonces, en un futuro cercano podéis tener un tipo fixed point donde podéis definir cuál es el tipo de representación y el tipo del exponente, o podéis decir cuántos bits quiere para la parte entera y cuántos bits quiere para la parte decimal. Otra cosa, buffers circulares, pues también hay una propuesta que ha venido de la comunidad de los videojuegos para tener una implementación estándar de un buffer circular con dos alternativas. Una sería un buffer circular de tamaño fijo conocido en tiempo de compilación y otro un buffer circular dinámico que lo podrías decidir en tiempo de ejecución. Soporte a concurrencia. Es cierto que tenemos hilos en C++, desde C++ 11, pero se está estudiando la posibilidad de tener una versión de la STL que sea thread-safe. Como sabéis, la STL no es thread-safe. También otra cosa que se ha pedido es tener control del tamaño de pila para cada hilo. Aunque tenemos un recurso para acceder a la API nativa, que es obtener el native handle, eso no sirve para definir el tamaño de pila porque cuando tienes el native handle es demasiado tarde, el hilo ya está creado. Otras cosas en la lista de la compra, pues mejores herramientas para implementar contenedores de alto rendimiento, por ejemplo, algoritmos que puedan trabajar sobre almacenamiento RAW antes de construirse los objetos, o movimiento y construcción sobre memoria no iniciada, o algoritmos de eliminación que no tengan el requisito de ser estables. Se han pedido también contenedores asociativos que sean planos, que no sean basados en nodo y que pueden dar mejor rendimiento. Hay otra cosa interesante que es poder identificar si una instancia tiene una función en su tabla de funciones virtuales, y esto da lugar a optimizaciones muy interesantes cuando tienes un contenedor heterogéneo. Se está trabajando en medir el coste de las excepciones y ver si alguna modificación en el modelo actual de excepciones podría resolver los problemas de rendimiento que entendemos que es la principal barrera para adoptarlas. Vistas atómicas de valores no atómicos para poder utilizar modelos de consistencia de memoria, tanto consistencia secuencial como consistencia no secuencial, consistencia más relajada. Tener más en la biblioteca de estándar más funciones marcadas como no except, te prometo que yo no lanzo ninguna excepción, y un mejor soporte de SIMD. Pues estas son cosas que están ahora mismo en el radar del comité. Y bueno, yo no sé si he cumplido mi compromiso de... ¿Sí? Y... Bueno, pues entonces yo... Bueno, me voy a poner aquí, me cuesta sentarme, pero me voy a sentar. Entonces yo ahora lo que os propongo, después de intentar dar un overview bastante general, ahora os podéis quejar. Entonces, pues si quieres empezamos por ahí. Bueno, pues... Vale, pues en primer lugar, odiar el lenguaje en absoluto, todo lo contrario. Si hay alguna cosa que podría quejarme, quizás en los tiempos, el ciclo de cuando... Solo es más crítico en cuanto estás desarrollando gameplay. O sea, yo me he dedicado más siempre a desarrollar tecnología, pero los programadores de gameplay siempre se quejan de que cuando quieren probar algo, si lo estás desarrollando en C++, el ciclo entre que tú quieres probar un algoritmo o una nueva mecánica con pilas y lo tienes ejecutándose en el dispositivo, claro, es bastante lento. De ahí la necesidad de tener que linkar lenguajes de scripting que puedes recargar en caliente. Entonces, si hubiese algo, ya sé que es dependiente de plataforma o del compilador, pero algo que se pudiese cargar en caliente, hubiese algún mecanismo en el estándar que marcase la pauta de cómo se podría cargar código en caliente, eso ayudaría mucho. Y después, otra parte también en cuanto a la productividad, sería referente a desarrollar herramientas para los videojuegos. C++, al no tener reflexión o introspección,
tienes que montarte mecanismos muchas veces frágiles para poder traspasar los datos o la estructura de los datos que necesita el juego a una representación que puedas editar en un editor de juego. He de decirte que tenemos un grupo de reflexión que está trabajando en el tema de la reflexión. El problema es que tenemos muy pocos voluntarios que quieran trabajar en esto. Lo que tiene el comité, para bien y para mal, es que el avance y el progreso se hace en torno al trabajo de voluntarios. Entonces, cuando hay pocos voluntarios en un tema, el paradigma de esto es: llegamos a tener un grupo de trabajo, que antes lo he sacado en la lista, que era el de base de datos, pero cuando vimos que solo teníamos 2 voluntarios, pues por ahora las interfaces de base de datos, de acceso a base de datos, parece que es algo que a la comunidad de C++ no le preocupa, especialmente en comparación con otros problemas, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, la reflectividad, un problema que resolvería y que creo que es de relevancia para la comunidad de videojuegos, es que muchas veces tenemos la dualidad de si quieres representar algo como una estructura de array o como un array de estructuras. Hay algoritmos que van a funcionar mejor de una manera o de otra. Escribir el código es distinto. Si tienes reflexión, en este caso reflectividad en tiempo de compilación, puedes evaluar muy fácilmente, sin un esfuerzo adicional, cuál de las 2 organizaciones de los datos te viene mejor. Pero para eso necesitamos la reflectividad, sí. Pues estas serían mis 2 principales quejas sobre el lenguaje, relacionado en cuanto a la productividad. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que va a ser una norma que empecemos diciendo que no odiamos C++. De hecho, sin duda, si tengo que elegir un lenguaje de programación favorito, sin lugar a dudas, sería C++. A mí las pegas que pondría C++ no vendrían tanto por la especificación del lenguaje, sino probablemente con respecto a ciertas cosas que hemos llevado arrastrando siempre, sobre todo por la propia implementación de C++. C++ es un lenguaje que cuando alguien usa C++, no usa C++ y la librería estándar. Normalmente utiliza el lenguaje C++ y trabaja sobre otros frameworks, ¿no? Parte de esa culpa está en que se definía un estándar y los compiladores no lo implementaban. Tú hacías un código, lo compilabas en una plataforma, luego a lo mejor te ibas a Visual Studio y tenías 200 errores de compilación, ¿no? Y decías, no vuelvo a utilizar esto jamás, me voy a hacer mis clases contenedoras, etcétera. Y luego pues esa mala implementación pues ha llevado a cosas como el hecho dentro de la industria del videojuego. No sé si ahora, los que estéis trabajando con C++ y demás, esto ha cambiado, pero STL solía estar desterrado en la industria del videojuego. Se trabajaba siempre sobre implementaciones propias de manejo de contenedores, manejo de strings, etcétera. También porque el propio estándar de C++ tenía un soporte muy malo para algunas cosas, como puede ser Unicode, cosa que se agradece que se esté mejorando bastante recientemente. Aún me gustaría un día verlo al nivel, por ejemplo, que lo vemos en Swift, ¿no? Que dices, esto es una maravilla, aquí es como si nunca hubiese existido el ASCII, ¿no? Para eso es necesario no tanto que dentro del propio core del lenguaje se dé un mejor soporte a Unicode, como ya ha ocurrido, y de hecho ya en C++ 17 se va a seguir ampliando sobre eso, he estado viendo algunas cosas, sino también que todos esos frameworks en C++ decidan, ¿no? Empezar a trabajar en esa línea y a empezar a utilizar digamos, las features estándar de C++ para implementar esa serie de cosas. Nosotros, por ejemplo, en UTAD seguimos en esa línea de nosotros no trabajamos sobre STL cuando usamos C++. En este caso es porque lo veo también poco didáctico con los objetivos que tenemos. Cuando se enseña C++, pues cosas que se enseñan a hacer es implementar pues, una clase array, implementar una clase string, y en ese sentido tenemos la excusa de que nunca se ha utilizado, digamos, de forma muy amplia dentro de la industria esta librería. Pues para decir, vale, nosotros estamos formando con lo que se usa en la industria, nos viene genial que no se use STL porque así enseñamos a hacer tu propia array, tu propio string e ir construyendo desde cero solo con el lenguaje pues todo esto. Creo, vamos, en la definición del lenguaje, creo que C++ 11 sí ha sido un soplo de aire fresco y sí que veo cosas. C++ era un lenguaje que daba la impresión durante mucho tiempo que era feature complete, ¿no? Te ceñías a una serie de mínimos y parecía que el lenguaje ya estaba definido y salían cosas nuevas, y C++ seguía siendo ahí un lenguaje que se iba volviendo un dinosaurio, ¿no? En ese sentido, veías cosas más modernas
Y da gusto ver, de hecho, bueno, se anuncia va a haber un nuevo estándar C++, ¿no? Antes de que saliera C++ 11, lo de C++ 0x, pero decía, sí, ¿qué más da? Si no, nadie va a implementarlo, ¿no? Los compiladores van a seguir yendo cada uno por su camino. Y sí que ha dado gusto ver que en esa línea se ha cambiado muchísimo. Ahora de pronto salen nuevas versiones de los compiladores que intentan adaptar en todo lo posible las nuevas especificaciones de C++ y los nuevos estándares. Sobre todo me da la impresión que quien lleva de la delantera en eso parece ser Celang, ¿no? Y en ese camino sí que da gusto ver algunas características de C++ 11 que sí que creo que van a ser útiles, sobre todo por hacer más cómodo el lenguaje, que creo que es algo que sí que se veía usando lenguajes más modernos, tenían cosas que hacían pues más rápido o más cómodo, por ejemplo, manejar colecciones de datos. El for de rango añadido en C++ 11 es un alivio, ¿no? tenerlo ahí. Sí que me gustaría, como digo, que se añadieran, no va tanto para el estándar del lenguaje, sino simplemente en la implementación, en las librerías y demás. Por mucho que se avance o que se incorporen, que lo que más está creciendo en estos últimos estándares, más que el core del lenguaje, es la propia librería estándar de C++, ¿no? Estaría bien ver que eso se adopta y que cumple las necesidades para que pueda ser adoptado en los frameworks de terceros y demás de C++. Perdonad, porque creo que yo también me he extendido sobre el tiempo que, que tenía asignado, así que lo dejo ya. Roberto. Vale, yo quizás añadir alguna cosa. Es cierto que ha cambiado. Antes se tardaba bastante en implementar las cosas y el cambio fue que cuando estábamos para votar C++ 14, estábamos y una hora antes de que empezase la votación, la gente de Clang puso en Twitter que ya eran C++ 14 full compliant. Y digo, espérate a que votemos. Sí, ya sé que va a salir que sí, pero espérate a que votemos, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio. La aparición de Clang ha introducido bastante presión porque hemos pasado de tener solo una implementación tradicional open source del compilador que era GCC al escenario de ahora que tenemos dos implementaciones que están compitiendo en rendimiento y en calidad de los mensajes de error, lo cual también es bastante de agradecer, y esto está situando una presión adicional sobre otros fabricantes, sobre Microsoft y sobre Intel principalmente, pero no solo. Y luego lo que dices de la STL es cierto, y pues ha habido otros intentos, pues Electronic Arts tenía su propia versión de la STL, sé que en otros sitios han utilizado el STL Port basado en el trabajo de SGI, hay otras implementaciones in-house. Ahora mismo una de las cosas que va a intentar también el comité, pero no solo por los videojuegos, sino también por la gente del sistema empotrado, es tener una implementación de la STL que remueva las reticencias que pueden quedar, que entendemos que están relacionados con una excesiva notificación de errores mediante excepciones por una parte y un uso de la memoria dinámica que en algunas aplicaciones no puedes permitirte, aunque sí te podrías permitir probablemente utilizar pools de memoria preasignados, ¿no? Entonces esto es una cosa que lo debería permitir. Y por último, sobre lo que has dicho de la manera de enseñar, mi recomendación, o de otros también, es hacerlo del revés. Enseñad primero una idea básica de STL y luego pedir implementarlo. Es lo que se hace, por ejemplo, en el libro de TruthTube, Programming Principle and Practice, y te prometo que da muy buenos resultados y minimiza la curva de aprendizaje. Entre otras cosas porque a un programador novel no tienes por qué explicarle ni lo que es un array ni un puntero y probablemente puede vivir bastante tiempo y escribir bastante código sin necesitarlo. Y esto es un detalle que puede aprender luego. Bueno, ¿cómo era? Así, que no odiamos C++. Que en nuestro caso, sobre todo, es como trabajamos con proyectos muy grandes, que son muy complejos, tienen muchas clases, muchos archivos, muchas librerías, los tiempos de compilación y de link son completamente aberrantes. Entonces, pues claro, a nosotros cualquier mejora en el lenguaje que nos permitiera minimizar esos tiempos, pues es una ayuda, porque claro, programar es un esfuerzo mental, ¿sabes? Que tienes que estar concentrado y si de repente cambias un número y tienes que esperar 20 minutos, como nos pasa a nosotros a veces, para que se compile el proyecto
y probarlo, pues es que le has perdido completamente el hilo a lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego en mi caso, yo es que soy fan de las STL total, ¿sabes? Pero tengo que reconocer que la sintaxis de las plantillas en C++ es un poquito aberrante. Y luego también los problemas que tiene de que son imposibles de debuguear. Entonces tienes una cosa con cientos de miles de líneas de código, como cualquier proyecto de Unreal, y como todo está hecho con macros y clases y plantillas y tal, te revienta la aplicación en algún lado y dices, vale, ¿y por qué ha reventado si no puedo debuguear esto? Número 1, no utilicéis macros nunca para nada. No, sí. Luego, lo de la sintaxis de la STL es verdad, es una sintaxis dura. Una de las cosas que vamos a tener cuando la especificación técnica de conceptos, bueno, ya la tenemos como especificación técnica y yo espero que en el futuro la tengamos como parte del lenguaje, aunque no es su principal objetivo, un efecto lateral es una sintaxis más cómoda para hacer templates sin escribir template, para hacer templates sin tener que poner menor que y mayor que, y en muchos casos yo creo que el código se lee bastante mejor. Y el otro efecto lateral que va a tener también esto va a ser unos mensajes de error cuando haces algo mal con la STL que un ser humano pueda entender, porque sabemos que ahora mismo un ser humano no puede entender. Bueno, conozco algunos seres humanos que son capaces de entenderlo, pero no son seres humanos promedio, ¿no? Entonces, esto sí es verdad. Y luego, el tema de los tiempos de compilación. Es verdad, los tiempos de compilación son muy altos, no solo para los videojuegos, para cualquier proyecto grande. Comentaba antes de entrar, si tú haces una modificación, por ejemplo, a Clang e intentas recompilar Clang, lleva algún tiempo. Si tienes la feliz idea de compilarlo en modo de depuración, Luis, lleva tiempo. Es una cosa que hacemos con más frecuencia de la que nos gustaría y lleva mucho tiempo. Ahí lo que sí que creemos que puede ayudar, y es algo que podríamos tener en C++ 17, todavía no hemos votado nada, son los módulos. Con los módulos, por una parte, pretendemos deshacernos del horrible paradigma de sustitución de texto que supone un include. Hola Mundos, el programa Hola Mundo requiere compilar 25.000 líneas de código, 25.000, y solo has puesto Hola Mundo. No es serio, ¿no? Esto es una cosa que hemos heredado de C, y la mayor ventaja y el mayor inconveniente de C++ a la vez es ser compatible con C. Bueno, con los módulos podemos hacer algo que cuando yo estudiaba en los 80, a finales de los 80 ya podías hacer en Modula 2 o en Ada, ¿no? Que es importar, exportar cosas, poder compilar solo las especificaciones de un componente software sin necesidad de ver la implementación. Y esto va a reducir los tiempos de compilación de forma significativa. Ya hay prototipos y los reducen de forma significativa. De hecho, si tenéis acceso a la última versión de Visual Studio 2015, ya podéis jugar con los módulos y podéis ver si las mejoras en tiempo de compilación os parecen lo suficientemente razonables. Yo creo que para muchos proyectos, no puedo hablar en general, pero para muchos proyectos dividen el tiempo de compilación total por un número entero que es distinto de 2. Para más, espero. Para más. Espero que no sea 1. Sí. Bueno, yo por mi parte confirmar lo mismo. C++ es la opción, creo que todos básicamente tomamos, por lo menos los que llevamos más tiempo en la industria. En mi caso, de todas formas, decir que quizá lo que sí que he hecho un poco de menos, por comentar alguna otra cosa, es centrándonos más en tema de tools, haciendo herramientas para el propio desarrollo de juegos. Un poco la flexibilidad que da C#. Sé que me vais a matar por eso. No te vamos a matar. Pero sí que se pierde un poco, o sea, digamos que se pierde tiempo de desarrollo haciendo cosas que no es centrarte en la idea de lo que quieres hacer realmente. O sea, Ponnos un ejemplo, anda, que lo visualicemos. Ponnos un ejemplo. A ver.
Bueno, por ejemplo, mi querido colega Robert está haciendo un editor para una cosa tan tonta como poner un formulario. En César te lo hace cualquiera en un momento. En C++ al final tienes que estar haciéndote cosas, importar librerías, tratar tema gráfico. Sí, Acaba sí, siendo un poco más... es cierto, por ejemplo, que no tenemos un modelo estándar o una biblioteca estándar para desarrollo de interfaces de usuario. Lo más que se le parece en lo que hay cierto trabajo, pero es un nivel muy bajo todavía, es en el desarrollo de una biblioteca estándar para gráficos 2D. Pero cuando digo gráficos 2D no digo interfaz de usuario, digo simplemente tienes un canvas sobre el que quieres pintar en 2D. Esto vamos a tener una especificación técnica con una biblioteca que vamos a poder utilizar. A día de hoy todavía no hay un acuerdo de cómo podríamos tener una implementación de la parte de interfaz de usuario, con los elementos típicos de interfaz de usuario, entre otras cosas porque lo que tú colocas en el estándar es aquello que tiene que estar soportado en todas las plataformas. Y eso es una restricción importante. Un modelo bastante típico de desarrollo que yo he visto cuando haces cosas de este tipo es que toda la lógica la tienes en C++ y luego tienes algo muy fino por encima, que es la interfaz de usuario, y C# suele ser una opción en las plataformas Windows. De hecho, Otra gente ama Qt. Pues bueno, Qt está muy bien y es muy multiplataforma, pero tiene ciertas restricciones sobre el subconjunto C++ que realmente puedes utilizar. No puedes hacer Qt en C++ 14 a día de hoy. vale, sí, de hecho, un poco a colación de eso, en cierta medida, en nuestro caso, por ejemplo, en Tequila utilizamos Unreal, como ha comentado Robert. Tenemos el problema de macros, no las usamos nosotros, las sufrimos. También, pues eso, lo que ha dicho de la anotación de las propias templates es bastante infernal. En ese sentido, supongo que, por lo menos mi queja, y no es precisamente hacia C++, ni el estándar, es más precisamente hacia las herramientas que te proporcionan para que puedas desarrollar. O sea, los propios motores están hechos de forma que a veces no es la ideal para nosotros. Con lo cual, lo que ganas por un lado, lo estás perdiendo por otro. Y en muchos casos es lo que ya se ha comentado del tiempo de desarrollo. Y en ese momento entras ya en serios problemas. Como empresa estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero. Y bueno, entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, C++ es la opción ideal, precisamente porque las restricciones que te ponen no son las mayores que sufrimos. Por lo menos por mi experiencia, no son las mayores con las que tienes que lidiar día a día. La pregunta del millón es: ¿tienes algo alternativo con lo que podrías producir un software del mismo tamaño y la misma velocidad con mejores herramientas de desarrollo? No creo, no. Vamos, desde mi punto de vista. Lo cual no es escurrir el bulto de que necesitamos mejores herramientas de desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos mejores herramientas de desarrollo, pero aún así tenemos una ventaja importante que yo creo que es el rendimiento, ¿no? No sé si alguna más, puede que alguna más, pero tú imagínate escribir una aplicación de estas de 5 millones de líneas de código en C. Yo no querría estar en ese proyecto. Me puedo hacer a la idea. Sí, no, por eso digo que en ese sentido creo que C++ es una opción, vamos, perfectamente factible y es la más extendida, de hecho. Muy bien, yo creo que todavía, Jordi es el que nos controla el tiempo, todavía tenemos un rato para antes de abrir preguntas, entonces no sé si queréis pedir algo en especial, luego ya veremos la respuesta que yo os doy, pero algo que le pidáis y que pidáis, pedid algo que podamos poner en el estándar. Sí, en relación a un punto muy interesante que has comentado, que es la inclusión de aritmética en punto fijo, que creo que es muy positivo. Pero hay quizá otra parte que estaría bien mejorar, que es el endianness, el orden de los bits. Muchas veces cuando ya sea en transmisión por la red
cuando no sabes al otro lado qué plataforma va a recibir tus datos, o cuando estás grabando, por ejemplo, en herramientas, quieres grabar tus datos lo más cerca posible al formato de los diferentes dispositivos. Muchas veces tienes que contemplar todos los casos de en qué orden estarán los bits dentro del byte, eso. Cuando hay otros lenguajes que no es una preocupación esta. Entonces, esto también resolvería muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a los desarrolladores de herramientas, si hubiese algo en el estándar que te abstrayese de estos detalles. Me alegra que lo pidas porque esto no es algo que se vaya a hacer como parte de la iniciativa de videojuegos. Hay otro grupo de trabajo que está trabajando en redes y entonces una cosa que es inminente para nosotros, es un año, no tenemos periodos más cortos, es una biblioteca de soporte para programación de redes porque estamos cansados del API de socket de C, es de demasiado bajo nivel y vamos a tener una biblioteca de redes con las funcionalidades típicas que tú esperarías de una biblioteca de red como parte del estándar. Y esta biblioteca va a incorporar la gestión del endianness y la conversión del endianness de tu máquina al endianness de la red y al revés. Entonces, perfecto. Pide más. Ya está. Bueno, yo como comentaba, las quejas que en general planteo sobre C++, más que por el propio estándar, viene más por la implementación. A mí cosas que me gustarían ver, por ejemplo, sería llevar C++ a la hora de poder programar una GPU, ¿no? Más allá de lo que te permite, pues, por ejemplo, puede ser CUDA o OpenCL, sería poder programar shaders, por ejemplo, utilizando C++, que eso es algo ahora que está a punto de publicarse. Bueno, se suponía que este mes, pero el mes pasado, de hecho, creo que no se iba a hacer la especificación de Vulkan, pero bueno, sí que hay documentos técnicos en los que se explica que la GPU se programará inicialmente con GLSL, que es el mismo lenguaje que se utilizaba en OpenGL, pero que en el futuro una de las cosas que plantean es que los shaders puedan ser programados con C++, que me parecería algo muy interesante, ya que, de hecho, a la hora de, por ejemplo, desarrollar un motor gráfico, cada vez más parte del código de ese motor se desplaza desde el core C++ que corre sobre la CPU hacia los shaders, ¿no?, que están corriendo en la GPU, y poder contar con un lenguaje como C++ para desarrollar toda esa parte creo que sería bastante positivo. Bueno, sobre los shaders en particular no te puedo decir mucho y digo en mi descargo esto de mi presentación con la foto del Spectrum, que es hasta donde yo llego, pero de forma general, un problema que tenemos con las GPUs cuando las utilizamos para cómputo es que las interfaces que tenemos ahora mismo son de muy bajo nivel. Básicamente, si estás en el mundo NVIDIA tienes CUDA, si estás en el mundo no NVIDIA tienes OpenCL. Y ambas, por distintas razones, son de un nivel bastante bajo. En lo que sí se está trabajando, y vamos a ver cosas pronto, es en tener una versión de las STL que corre sobre la GPU. De manera que tus algoritmos tradicionales, que ahora mismo puedes ejecutar en la CPU, sin apenas modificación, correrán en la GPU. Si quieres pensar, es un poco al estilo de lo que NVIDIA ha hecho con la biblioteca CEAST. Esto es una cosa que no sé cuánto de tu problema puedes resolver, pero espero que por lo menos una parte, y el código será C++ estándar. ¿Contestado? Sí, un apunte sobre lo que decís de un canvas estándar y demás. Es interesante, pero creo que realmente es innecesario, por lo menos desde el punto de vista nuestro de la industria del videojuego. Sí, no es para vosotros. No, somos conscientes que vosotros necesitáis APIs de mucho más nivel. Esto realmente, la idea principal es que una cosa que ocurre hoy día es que una desventaja que tiene C++ desde el punto de vista del aprendizaje es que tu única interfaz de usuario estandarizada es el terminal. Y, hombre, incluso para programas sencillos, pues estaría bien tener una interfaz más avanzada. De hecho, si yo puedo resumir en una frase cuál es la idea que hay detrás de este Canvas 2D, o bueno, del grupo de gráficos que lo han renombrado, ahora se llama HMI y Human Machine Interaction, es la posibilidad
de que alguien y que no sea experto pueda escribir en C++ estándar sin una línea de código no estándar algo como el Angry Birds. Bueno, es el prototipo del juego 3D en el que podemos estar pensando, pero que puedas escribir eso completamente sin tener que recurrir a ninguna biblioteca estándar, solo con la biblioteca estándar. Es lo que hay detrás, pero no porque pensemos que la gente va a empezar a hacer videojuegos como Angry Birds utilizando la biblioteca estándar, sino para facilitar también la adopción de nuevas generaciones del lenguaje y simplificar la curva de aprendizaje. Bueno, nosotros estamos aquí en el sector conformista, ¿no? que nos gusta hacer más básicamente A mí también. como está. Y lo único, pues eso, mejoras en el tema de, por ejemplo, la reflectividad, ¿saben? Sí. Tema de las herencias, porque alguna vez hay que hacerlas y el poder acceder a determinadas funciones virtuales de determinado orden, pues nos viene muy bien y, en fin, pues eso mejoras en el rendimiento un poco más. La herencia úsala solo si es necesario, pero como has visto, una de las cosas que tenemos, y ya hay una propuesta, lo que pasa es que para 15 minutos no me daba tiempo de poner mucho código, pero ya hay una propuesta que estima que se pueden ganar tiempos importantes pudiendo, sin necesidad de RTTI, poder determinar qué instancias tienen una implementación de una determinada función virtual o no, para poder reordenar, por ejemplo, los elementos de un contenedor y poder acceder solo a los que necesitas. Vale, pues yo en mi caso lo orientaría, después de todo lo que han dicho mis compañeros, lo orientaría un poco más quizá a la simplicidad de la sintaxis. Porque en algunas ocasiones leer código, en mi caso, por ejemplo, leyendo código de gente más junior, alucinas, o sea, sinceramente. Entre los líos que intentan hacer, las cosas que te ponen, los líos que se montan, que sé que no es un problema per se del propio lenguaje, pero sí dificulta un poco el tema y hace que la curva de aprendizaje para ellos mismos sea un tanto peliaguda. Bien. Es cierto, ahora me ha venido algo a la cabeza, entonces voy a haceros una pregunta a vosotros y también a los que estáis allí. ¿Tenéis en vuestro proyecto un coding estándar que los desarrolladores tengan que seguir o cada uno escribe el código como le da la gana? ¿Quién tiene un coding estándar en su proyecto? Bien. Esto es relevante porque al final un lenguaje, cualquier lenguaje, y especialmente C++, te permite hacer muchas cosas. Cuando tienes un equipo de cierto tamaño, un coding estándar te ayuda a evitar prácticas no deseadas. Yo quiero aprovechar, si no tenéis un coding estándar, hay muchos ahí fuera, algunos que no me gustan en absoluto y siempre me viene a la cabeza el sector de la automoción y Misra. Aunque el autor es amigo mío, pues no sé cómo decirlo. Porque además cada proyecto necesita definir su propio coding estándar. Es decir, ni siquiera cada organización, yo creo que los coding estándar tienen que ser definidos como por proyecto. Empezar un coding estándar desde cero es difícil. Afortunadamente ahora tenemos un coding estándar muy genérico sobre el que podéis customizar el vuestro y que está en GitHub. Se llaman las Core Guidelines y los editores, porque cualquiera podéis proponer una norma a ese coding estándar, los editores son Viernes TubeTube y Herbsatter. Tenéis el coding estándar viene acompañado de unos ficheros de cabecera que te recomiendan que utilices con algunas clases muy naif que te van a ayudar, y en breve tendremos una herramienta open source que te ayudará a hacer enforcement del coding estándar y evitar esas malas prácticas. Esta herramienta va a haber una implementación de referencia hecha por Microsoft y, según mi noticia, va a ser una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras herramientas de Microsoft que se va a liberar con licencia MIT.
no es una cosa muy habitual en Microsoft. Pero bueno, es algo a lo que podéis echar un vistazo. Soluciona muchas cosas. Tiene explicación de qué cosas no deberías hacer y cómo muchas de ellas es muy fácil evitarlas. Me viene a la cabeza siempre cómo hacer punteros y cómo no, pero no es la única. Entonces, es una cosa que si no habéis podido echarle un vistazo, si buscáis en Google CPP Core Guidelines, vais a encontrarlo y además pues, podéis abrir un issue si queréis añadir una regla más o si queréis que alguien clarifique la razón que hay detrás de una regla. Entonces, es una cosa a la que os animo a echar un vistazo y es lo que podemos hacer para mitigarlo, pero es cierto que es un problema. Bueno, pues yo creo que ahora sí que sí, es momento de, no sé cuánto tiempo nos queda, pero creo que tenemos algún tiempo para vuestras intervenciones. Hola, buenas. Tenía una pregunta para vosotros, sobre todo los desarrolladores. ¿Hasta qué punto utilizáis en vuestro desarrollo día a día lo que se llama el C++ moderno? Menos orientación a objetos, más funcional, quizá. Smart pointers, todo eso. Pues en nuestro caso a diario, básicamente. En parte porque consideramos que es necesario y por otra parte, por lo que he comentado antes, el tipo de motor que utilizamos tiene parte de soporte, con lo cual ya lo utilizamos como tal. Sí, sí. En caso, por ejemplo, de Smart Pointers, nosotros también lo utilizamos a diario porque trabajar con punteros en row es, bueno, es jugar con granadas. Entonces, sí, es imprescindible. Yo tengo una pregunta para todo el mundo. No me refiero a vuestros ejemplos en casa. Código en producción. ¿Cuántos de vosotros todavía no utiliza ni C++ 11 ni C++ 14? ¿Cuántos habéis pasado al menos a C++ 11? ¿14? Vale. Una cosa importante, yo creo que la transición a 11 y a 14 sí que ayuda, aunque se puede hacer C++ moderno en C++ 9803, realmente las cosas son mucho más suaves en 11 y 14. Y acostumbraros que cada 3 años vamos a tener una nueva versión del lenguaje, exactamente cada 3 años, porque lo que hemos decidido es que cada 3 años sale una versión con lo que hayamos sido capaces de hacer. Hasta C++ 11, C++ 11 tardó tanto porque decidimos un conjunto de features y hasta que no estaban todas las features no habíamos terminado. Por eso C++ 0x, la X acabó siendo un dígito hexadecimal. Pero lo que decidimos después de eso es que no podemos hacer que la comunidad de desarrolladores se frustre y espere tanto tiempo. Entonces, por una parte, cada 3 años, nos podemos equivocar en medio año, no es más, saldrá una nueva versión del lenguaje con más cosas. No creáis que después de 17 nos vamos a quedar quietos. Tendréis C++ 20 y tendréis C++ 23 hasta que nos jubilemos, y os digo que la edad media del comité de C++ está bajando. Yo soy de los muy viejos. Así que tenemos C++ para rato y cada 3 años vamos a tener una nueva versión del lenguaje. Así que os animo a ir adoptando las cosas nuevas. Javier, antes de otra pregunta. Sí, bueno, yo también en la misma línea. Yo sí utilizo ciertas características nuevas que se introdujeron en C++ 11. Por ejemplo, Smart Pointers. Antes trabajaba con una implementación propia de Smart Pointers. Ahora sí utilizo la que se definió en C++ 11. Por algunas cosas, por ejemplo, el Static Pointer Cast implícito creo que es bastante cómodo a la hora de tener que hacer casts y demás. El for de rango también lo utilizo bastante. La inferencia de tipo con moderación, por ejemplo,
Sí, utilizo la inferencia dentro de ese bucle for, sí que suelo hacerlo para definir el tipo del iterador y demás. Pero sí, moderadamente sí utilizo bastantes características, especialmente smart pointers. Creo que sí que es de agradecer que ya haya definido, estandarizado un sistema de automatización de la gestión de memoria. Y sobre todo creo que es muy, muy, muy de agradecer que no sea un garbage collector, al menos para la gente de la industria del videojuego. Por encima de mi cadáver. Bueno, ahora ya ha empezado el turno de preguntas, pero ruego brevedad, si esto existe en C++, y en las preguntas y las respuestas, ¿vale? ¿Sí? Hola. Vale, yo solo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que una de las cosas que creo es que uno de los grandes problemas que tiene C++ es que es enorme. O sea, yo básicamente no he trabajado en la industria del videojuego. Siempre me ha gustado, siempre he tenido mucho interés y la he seguido a un lado. Yo programé en Z80 juegos, pero en aquellos años, y como hobby. Y actualmente sigo bastante la industria y la parte técnica. Entonces, la pregunta la hice en la Carlos III, en la reunión que tuvimos de C++ allí, pero creo que este es el foro más adecuado. Entonces, hay un programador que se llama Jonathan Blow, que la gente que conoce el mundo de los videojuegos sabe que saca un juego que se llama Braid, y ya va a sacar uno que en enero, creo que lo saque, se llama The Witness. Y básicamente él parece que estaba bastante descontento con C++ y él decidió hace un año empezar a desarrollar su propio lenguaje orientado a videojuegos. Entonces la pregunta es básicamente si lo conocéis y qué pensáis al respecto. Sí, yo voy a comentar. Yo sí que estuve viendo, de hecho, hizo varios videoblogs y demás con el proceso de evolución del diseño de su lenguaje. He visto tantísimos lenguajes hechos porque a quien lo hizo no le gustaba C++ y he visto a muy poca gente utilizarlos. Decía que fue el mismo Bjarne Stroustrup, yo creo, dijo hay dos tipos de lenguajes, aquellos de los que todo el mundo se queja y aquellos que nadie utiliza, ¿no? Creo, con todo Jonathan Blow, se merece todo mi respeto, creo que es un gran programador y un gran diseñador de juegos, pero creo que va a ser un lenguaje muy de nicho en el que probablemente él haga sus videojuegos y no salga de ahí. De todas formas, dos cosas muy rápidas. Una, nadie te obliga a utilizar todo lo que hay en el lenguaje. Nadie te obliga. Escoge tu subconjunto. Y precisamente la idea es que distintos desarrolladores necesitan distintos subconjuntos y todavía pueden tener un vocabulario común. Y segundo, cuando tuvimos la reunión en Madrid, que en la que se aprobó C++ 2011, hubo una presentación bastante interesante en la que nos comparamos con otros lenguajes. En aquel momento hicimos una comparación de tamaño con C# y con Java. Y hicimos una comparación en tamaño del lenguaje y en tamaño de la biblioteca. Lo que encontramos es que C++ 11 era, en cuanto al lenguaje, aproximadamente del mismo tamaño. Las reglas de producción de la gramática eran aproximadamente las mismas. El número de páginas para describir el lenguaje eran aproximadamente el mismo. ¿Qué es lo que ocurría? Que no nos cabía en una misma gráfica representar el tamaño de la biblioteca de C++ y la de C#, o la biblioteca de C++ y la de Java, porque si la de C++ era así, la de Java o la de C++ ocupaban la pantalla entera y se salían. Mire, el problema es que la biblioteca de C++ sigue siendo muy pequeña y resuelve demasiadas cosas en comparación con la de otros lenguajes. En cuanto al lenguaje en sí, el lenguaje es aproximadamente del mismo tamaño que otros lenguajes con los que competimos. Sí, un último apunte. También, con el tiempo también aprendes a ser un poco pragmático. Yo hace años, al principio cuando empecé a programar en C++, orientación a objetos, el primer libro que leí sobre metaprogramación, digo, ostras, no sé nada de C++ y me encantó y empiezas a hacer cosas que dices, está muy bien y te lo has pasado muy bien, pero a lo mejor el que venga detrás mío no va a saber leer lo que he programado. Entonces, después aprender a ser un poco más pragmático y a utilizar poco a poco lo que vas necesitando. Ahora mismo estoy encantado con las lambdas, que creo que es una herramienta súper potente, pero también no hay que irse de la olla y empezar a hacer lambdas anidadas y cosas raras, sino empezar a aplicar las cosas de forma un poco más pragmática. Pero es un lenguaje que sí que es muy grande, pero si sabes qué tienes que utilizar en qué momento, no veo ningún inconveniente. Hola.
Tenía dos preguntas, no sé, empiezo por la primera. Seguro que estáis familiarizados o habéis oído del tema del Data Oriented Design. Hay un tío que se llama Mike Walton, algo así, tiene una presentación bastante chula que tiene, no se resuelve solo en esto, pero tal vez sea el tema más importante del Data Oriented Design, lo del array de estructuras o estructuras de array, ¿no? Pues definir tus datos dentro de una clase y tener un vector frente a coger todos los datos y separarlos y almacenarlos cada cual en su vector, porque eso, bueno, en determinados patrones de acceso pues es más rápido, etcétera. Entonces la pregunta que tengo es si este tipo de cosas de Data Oriented Design estáis adoptándolas activamente, os interesan, y si es el caso, si necesitáis o pensáis que el lenguaje o alguna librería podría empezar a ayudaros a adoptar ese tipo de cosas que no dejan de ser un poquito antiintuitivas. Bueno, nosotros en nuestro caso, vamos, en el mío particular, no es algo que me preocupe día a día y no es algo con lo que tenga que estar tampoco lidiando especialmente. Sí que ocurre en ocasiones, pero no es uno de los temas, digamos, calientes en videojuegos. Sí lo estás, pero hasta cierto punto. O sea, como tienes otra serie de cuellos de botella y eso, ese es uno más, que habitualmente no es el que da más problemas, con lo cual no es prioritario, vamos. Yo tengo una duda. ¿Cuál es vuestro principal problema de rendimiento? Es que depende, porque muchas veces tienes tendencia a ves un trozo de código y dices, esto tiene que ir lento, tengo que optimizarlo. Lo optimizas y ves que no hay cambio en el resultado. Entonces, siempre hay que utilizar herramientas de profiling, porque muchas veces, unas cuantas veces la intuición te engaña. La pregunta mía es dónde al final tú vas, haces el profiling y encuentras, aquí estaba. ¿Dónde era? ¿Era algo en especial o siempre es algo distinto o hay patrones típicos donde está... ¿Qué es lo que atrae al rendimiento? Sí, depende del caso. Normalmente es algorítmico, a lo mejor aproximar el algoritmo o utilizar otro algoritmo para llegar al mismo resultado que querías, pero es difícil decir, hay un caso que siempre se repite. De hecho, el problema con eso mayormente es que hay cosas que sí, que en todas las arquitecturas lastran mucho el rendimiento, pero luego cuando llegas al final, cuando mandas los datos directamente pues, a la CPU con la que estés trabajando o la GPU con la que estés trabajando, depende mucho de esa arquitectura. Entonces tienes que depurar por arquitectura y hay veces que el código que tienes hecho por una arquitectura no te sirve para la otra. O sea que es una cosa complicada. O sea, un problema de portabilidad de rendimiento, ¿no? Es decir, pues disculpadme que corte el turno de preguntas, que lo acorte un poco, porque luego vamos a tener tiempo para tomar una cerveza y la mayoría, menos Jordi, probablemente los demás todos estén aquí, le podéis seguir haciendo preguntas. Pero es que, entre otros, Jordi y la gente de King han venido de Barcelona, tendrán que coger un AVE después y, en fin, por eso acorto un poco la parte de preguntas para poder empezar con la presentación de King. O sea que, nada, este fantástico debate ha acabado. Un aplauso para esta gente. Muchas gracias, chicos. gracias. Gracias a vosotros. Nos tomamos 5 minutos, bajan Manel y Jan de King y nos explican cómo hacen los videojuegos allí.